Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con Sofía del Pilar Barrera, veterana del periodismo y actualmente jueza de la República. Pero hoy no nos vamos a centrar en su carrera actual, sino más que todo en los aspectos del periodismo. Mucho gusto, Sofía, ¿cómo vas? Muchas gracias por invitarme, Samuel. Ok, en este momento quiero que me cuentes un poco de ti, sobre tu carrera, sobre el periodismo, si nos puedes contar sobre eso, por favor. Bueno, pues la historia del periodismo mío se remonta al año 1981, cuando ingresé a la universidad. En ese año, pues ingresé a la universidad. En ese tiempo eran 4 años de carrera periodística y estudié como los 2 primeros años, solo estudié, pero después comencé a hacer prácticas y prácticas en Radio Super. En Radio Super estuve como unos pocos días, pero les encantó mi forma de trabajar y comenzó un noticiero de Cundinamarca, llamado Super Noticias al Minuto. Eso fue en enero del 83, 31 de enero del 83, firmé contrato y duré, pues me fue muy bien porque me encanta el periodismo, fui muy una periodista muy incisiva y muy investigativa y me gustaba entrevistar a todos los personajes del ámbito de Cundinamarca. En ese tiempo el gobernador era Julio César Sánchez García. Entonces yo siempre, generalmente los fines de semana, me iba con los secretarios del despacho o con el gobernador a diferentes sitios de Cundinamarca, a diferentes municipios, y entrevistaba al gobernador o entrevistaba a los secretarios. Y pues yo era como, me iba muy bien, me iba muy bien. Eso duró como 6 meses, porque después, como vieron que pues me iba muy bien, hacía muy bien las entrevistas, entonces me pusieron a cubrir Palacio Nariño medio tiempo, necesitaban alguien por la tarde. Entonces comencé en la época de Belisario Betancourt a cubrir Palacio Nariño, porque por la mañana pues estudiaba, entonces por la tarde trabajaba en Radio Super, medio tiempo. Y cubría Palacio Nariño, ya fue con Belisario Betancourt durante toda su presidencia. Me tocó pues vivir muchos aspectos terribles, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, también también que, bueno, en ese tiempo cuando la toma del Palacio de Justicia había tenido a mi hija, mi primera hija, entonces no pude, pero viví, en ese tiempo trabajaba en Radio Super, y también del Armero, pero estaba en ese tiempo también como había tenido a mi hija, entonces no pude no cubrir eso, pero sí fuera en esa época cuando estaba en Radio Super. Después, Después pasé a trabajar en Todelar. En Todelar duré del 86 al 90, 4 años trabajando. Allí pues cubrí diferentes medios, pues, diferentes fuentes de información, como laborales principalmente, Aeropuerto Internacional El Dorado, Palacio Nariño también, algo de la época de Virgilio Barco. Y sí, en general pues me fue muy bien también. Después ya entré a trabajar con la revista Bea y con la revista Cromos, que eran dos revistas que sacaba la misma empresa periodística. Y ahí fue cuando pues ya comencé a viajar por todo Colombia y a cubrir diferentes informaciones a nivel nacional. Eso pues después ya trabajé con El Tiempo. En El Tiempo pues trabajé en la sección de judiciales. Allí hice un reportaje, Los Medina, historia de un exterminio, la historia de unos paramilitares que mataron a una familia completa, solo quedaba una señora y su hija, el resto los mataron, a todos los dueños de unas haciendas en Caldas, Samana Caldas, se llama Florencia, un corregimiento. Y después ya pues me dediqué, entré a trabajar a la Fiscalía General de la Nación ya porque ya estaba estudiando Derecho y pasé un concurso ya como para trabajar en la Fiscalía General de la Nación. Ya pues esa es mi historia periodística. Bueno, en un interregno después, posteriormente fui jefe de redacción de Ámbito Jurídico, ya practiqué las dos carreras. Entonces, Ámbito Jurídico es un periódico que saca leyes y para a los abogados. Entonces yo fui la jefe de redacción de ese periódico. Ok, muchas gracias por esa introducción. Y tú me comentabas algo sobre esos acontecimientos terribles que sucedieron alrededor de tu carrera. Quiero que me cuentes si tuviste alguna amenaza o
algo relacionado con eso, por favor. Pues sí, ya cuando trabajaba en las revistas, como yo te dije, me tocaba viajar por todo el país, siempre cubría, me gustaba cubrir mucho la parte de orden público. Entonces siempre sucedía que hubo una masacre, porque yo estuve en los años, principios de los años 90, del 90 al 94, más o menos, 90, 90, sí, del 89 al 93, más o menos. Estuve allá en la revista y entonces allí sucedieron muchos hechos. Por ejemplo, cubrí una vez la masacre de unos campesinos, o la desaparición en ese tiempo de unos campesinos cerca a Turbo. Y entonces, pues siempre yo viajaba con un fotógrafo. Me designaron un fotógrafo y me iba a cubrir esa información, la desaparición de 43 campesinos. Entonces llegamos a Turbo, entonces comenzamos pues, a hablar con la policía lo primero, pues, lógicamente, si es una desaparición, uno habla con las autoridades, ¿no? Bueno, pero hubo un momento en que llegué a mi hotel, abrí la puerta de mi habitación y encontré un papel debajo de la puerta que decía, cuídese menos mierda. O sea, significaba que me estaban amenazando que no preguntara tanto por esos campesinos. Entonces, inmediatamente pues, me fui a la habitación del fotógrafo y nos quedamos las dos sin poder dormir toda la noche. Llamamos aquí a Bogotá al director de la revista, le contamos y a las 5 de la mañana cogimos un carrito para ir hasta el corregimiento donde supuestamente, pues donde desaparecieron los campesinos. Y no nos adelantamos, sino nos fuimos y entrevisté a los familiares, nos contaron cómo había sido todo, y que los fueron llamando nombre por nombre, los subieron a un camión y se los llevaron, desaparecieron. Y posteriormente lo que pasó fue que fue orden de Fidel Castaño, o sea, de unos paramilitares. Entonces, esa fue la primera amenaza. Ok. ¿Has tenido otras amenazas además de esa? Sí, varias. Por ejemplo, cuando una vez estuve, ya no fue los paramilitares, sino la guerrilla, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, me mandaron a cubrir una información a la Arauca, porque el ELN había amenazado a todos los sacerdotes de Arauca y les dio no sé cuánto, varias horas para irse porque si no los mataban por allá. Entonces, yo me fui al ejército, pues lo primero que llegamos allá con el fotógrafo al batallón de allá de averiguar qué sabían. Allá nos quedamos y llegamos a un corregimiento de Saravena llamado Esmeraldas. Nos llevaron en un helicóptero. Cuando íbamos en el helicóptero nos dispararon. Alguien, sí, hubo un disparo. Pero afortunadamente no nos pasó nada. Pero después, cuando llegamos allá, bueno, ya pues cubrimos la información. El coronel de esa época llegó y se paró en la iglesia, porque el sacerdote estaba todo amenazado y le habló a la población que no los iban a dejar amedrentar. Sin embargo, ese día fuimos y rescatamos al sacerdote que estaba amenazado. Había un hospital ahí de los italianos, el Pampurri, y también los cerraron porque también los tenían amenazados. Entonces, bueno, ya llegamos a Bogotá y el corresponsal, como el tiempo, es que yo trabajaba en el tiempo en esa época, yo allá en el tiempo, en el diario El Tiempo. Entonces a los pocos días llegó el corresponsal de El Tiempo en Arauca a Bogotá, que también que lo habían sacado de allá, que no podía volver allá, y que me mandaban decir que no, yo también era persona no grata y que no podía volver por allá. Bueno, en otra oportunidad también, ya son los narcotraficantes, la delincuencia en general. En otra oportunidad, después de lo de las bombas del DAS, entonces yo conocí a alguien que pues, para entrevistar a uno de los que guardó la dinamita, los explosivos de la bomba del DAS, que estaba en la picota.
Y entonces yo, claro, llegué allá a la picota, no me dejaron entrar pues cámara, no me dejaron entrar tampoco grabadora, solo llegué con mi libretica y un esfero. Así entré con el abogado, porque fue el abogado el abogado de él fue el que me contactó. Yo lo contacté yo. Bueno, y que él era el novio o el esposo de una funcionaria del DAS, una que había sido la reina del DAS. Bueno, allá llegamos y entonces nunca había entrado a una cárcel en la vida. Entonces para mí fue terrible. Entonces claro, la cárcel es horrible. Entonces yo vi cómo la situación de los presos, llegamos allá a un galpón, como un circo, y vimos que habían varios patios y la gente decía, por favor, ayúdenme, y sacaban las manos entre las rejas. Y después llegamos a un segundo piso y en el segundo piso estaban los de alta seguridad, que eran precisamente todos los sicarios, estaban muchos sicarios. Entonces, antes de que el señor me atendiera, porque los llamamos personas había, entonces vimos a uno de los sicarios de la Rochela, que estaba ahí, estaba armando como una red, ahí estaba trabajando. También me vi con uno de los que resultó que no era sicario ni nada de eso, que le echaron la culpa de la muerte de Luis Carlos Galán, a un señor de edad. Él también estaba ahí. También, bueno, entre ellos, me acuerdo de ellos. Y después ya llegó que iba a entrevistar, lo entrevisté, todo eso. Entonces, claro, llegué a la revista y dije, yo voy a hacer eso en 2 entregas. Y la primera entrega es como la introducción, como una crónica de todo cómo es la cárcel. Entonces, la crónica salió esa semana, porque hubiera semana la revista. Y a los poquitos días recibí una amenaza, una carta amenazante, comenzando por el director de la picota. El director de la picota diciendo que yo era ¿qué? Pues me decían cosas terribles contra mí, que porque yo iba contra su administración. Y que me anexaba una carta de los presos fulanitos, de todos los sicarios. Porque también está un sicario de Pablo Escobar, que se llama El Zarco, que me anexaba la carta de los internos tales y tales y tales. Y me dijeron que yo era persona no grata. También. Entonces, eso es. Entonces, yo, ante eso, decidí no publicar la segunda parte, que era la entrevista en sí, con el que guardó lo del DAS, los de la dinamita del DAS, los explosivos. Ok. ¿Cuál fue esa determinación o motivación que tuviste para no amedrentarte a pesar de dichas amenazas en algunas de esas situaciones que tuviste? Porque uno como periodista es un profesional y como periodista, pues yo era una mujer muy incisiva y fui un excelente periodista y para mí primero estaba la verdad. Siempre me ha gustado la investigación y siempre investigaba la verdad y me gustaba decir la verdad, cueste lo que cueste. Lógicamente me tomaba después unas medidas de seguridad y todo eso pues para evitar que me pasara algo, ¿no? Bueno, ahora la siguiente pregunta es, de todo lo que has vivido en tu carrera, de tus conocimientos que tienes, ¿cuál consejo le darías a los nuevos periodistas? Muy simple, que siempre digan la verdad. Pase lo que pase, así haya amenazas, siempre hay que buscar la verdad. Sí, pues ahí lógicamente hay que buscar las medidas de seguridad para uno, lógicamente para que no lo maten, pero siempre buscar la verdad y siempre decir la verdad, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el quién. No tener miedo de decir la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dados a los ciudadanos, a las personas que tienen ese derecho de ser bien informados. Y si nosotros los informamos mal, pues no podemos ejercer bien nuestro periodismo, ¿no? Listo. Muchas gracias por esta entrevista, Pilar. Muchas gracias, Samuel, por la invitación.